ese último poderoso Dios, qué apasionado, ¿no? Vibró el hombre. O sea, eso quiere el Señor con nosotros, que usted vibre la presencia del Señor. Eso denota cuánto usted lo ama. ¿Ya? En una persona apasionada se la ve. Mejor si me lo apartan más para allá, mi amadita, que por ahí me tropiezo. Dios me los bendiga, mis amados. A pesar del frío, están aquí presentes, valientes, esforzados. Gloria a Dios por sus vidas. Vamos a introducir un poquito, hablando acerca, ya vieron el título algunos, Pitón, Pitonisa. Y vamos a comenzar hablando un poquito del apóstol Pablo, un hombre eminente, sobresaliente, un hombre que donde iba cambiaba atmósferas, derribaba argumentos en la mente, engaños de la gente, idolatría, brujería. O sea, trastornaba el lugar donde él llegaba. ¿Y cómo este hombre llega a convertirse en esa persona? El apóstol Pablo nació en Tarso, antes su nombre es Saulo de Tarso, por eso le decían Saulo de Tarso. Tarso es en Cilicia, actual Turquía, no Sicilia, Sicilia está en Italia, ¿ya? Cilicia, en Turquía. A los 5 años más o menos, él, después de Cristo, o sea, fueron contemporáneos con Jesús, hijo de una pareja de fariseos, de una familia muy acomodada, que en ese tiempo habían 2 sectas muy importantes, que eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección después de la vida y los saduceos no. Entonces, Pablo fue hijo de esta pareja de fariseos y a la edad, como nació en Tarso, también esta zona, esta ciudad pertenecía también al Imperio Romano. Por ende, él tuvo doble nacionalidad, judía y romana, que eso le benefició posteriormente. A los 13 años más o menos, cuando era la edad del bar mitzvah, que llaman los judíos, es como cuando ya el niño se hace adulto y ya tiene también responsabilidad con la cuestión de la religión, porque ellos estudiaban la Torá, la ley de Moisés, la ley mosaica. Todo judío la estudia. Y es enviado a los 13 años a Jerusalén a ser instruido por Gamaliel, una eminencia, un erudito en la ley. Lo instruye, absorbe la enseñanza este muchachito Pablo, parece que era apasionado, como vimos, como cantaba el pastor Mario, apasionado, absorbe toda la enseñanza. Es más, fue tan radical que superó a su maestro. Su maestro no era tan radical, Gamaliel, era más flexible. Pablo era así, como caballo cochero, decimos nosotros, cuadrado. Entonces, él tenía la ley bien metida en su mente, en su corazón. Tenía ya como 20 años cuando escucha rumores de que había una secta nueva que se llamaban los del camino, que pregonaban a un rabino que había resucitado. ¿Quién creen que era? Para él, eso fue un atentado total al judaísmo. Entonces fue una blasfemia y él determinó derribar, destruir esta nueva secta según ellos. Es más, pide cartas a los fariseos para ir y perseguir a todo aquel que pregone esta nueva, que pregone a este Jesús resucitado. Consigue las cartas. Pablo fue un hombre que asoló la iglesia, persiguió judíos, ¿ya? Es más, él participó, estuvo mirando cuando mataron a pedradas a Esteban, el diácono, un hombre lleno del Espíritu Santo, y él ahí ni se inmutó, él vio que lo maten a pedrada y no fue con él. Este Pablito, un hombre implacable con relación a lo que él conocía, porque muchas veces nosotros podemos estar totalmente equivocados, pero como tenemos la convicción de que estamos en lo correcto, perseveramos en eso. Pues Dios vio, ¿no?, en Pablo esa actitud, esa determinación. Es más,
Pablo, cuando pide las cartas para ir a Damasco, una ciudad como a 240 kilómetros de Jerusalén, agarra y se va para Damasco. Y ahí tiene su encuentro, le sale Jesús. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La mayoría conocemos la historia. Entonces, él tiene su encuentro con Jesús. Queda ciego, lo llevan a Damasco, 3 días ahí mudo, ciego, impactado. Dios habla con Ananías, le dice, anda a orar por Saulo para que recobre la vista. Él está orando. Y evidentemente va y vemos, de ser un perseguidor implacable de la iglesia, se convierte en apóstol. Bendito sea el Señor, mis amados. Así como éramos nosotros algunos, en contra de todo lo que Dios estableció, nos faltaron mandamientos para pecar. Pero ahora usted está aquí como hijo del rey. ¿Ya? Así Pablito también. Pues Pablo inmediatamente se recupera la vista, comienza a predicar con denuedo, porque así como él tenía conocimiento de la Torá, nadie se la charlaba. Entonces, al conocer a Cristo frente a frente, ¿ya? La revelación que viene, ese hombre no le quedó duda, porque tuvo un encuentro face to face, ¿ya? Y eso no se olvida. Pues Pablo, se enteraron de que estaba predicando a Cristo, los que los habían enviado a perseguir la iglesia, resulta que todos asombrados lo querían matar, es más, lo descuelgan por un muro, en un canasto, y vuelve a Jerusalén. Y él quería acercarse a los hermanos y todos le huían. Porque claro, le tenían miedo, no creían en él. Hasta que Bernabé le dice, no, él habla con denuedo acerca de Cristo, cuenta la historia, entonces lo aceptan a Pablito. Y ya orando, ministrando, el Espíritu Santo dice, escójanme a Pablo, a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. El primer viaje misionero lo hace con Bernabé. Después les voy a explicar qué sucede. El segundo viaje lo hace con Silas, porque hubo una discusión entre ellos, no se pusieron de acuerdo. Bueno, es una historia. Y decide irse con Silas. Silas era profeta. Y se va. Para el primer viaje se fue a la isla de Creta con Bernabé y el segundo viaje se va para Asia. En ese camino, cuando llegaba a Asia, conoce a Timoteo. ¿Saben quién es Timoteo, no? El joven pastor. ¿Ya? Lo circuncidan por causa de que su padre era griego, en fin, se lo lleva a Timoteo también a Asia. Pero resulta que el Espíritu Santo les prohíbe hablar en Asia. Les dice, no, les prohibió rotundamente. ¿Cómo podía oír la voz de Dios, Pablo? Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, usted oye la voz de Dios. Usted escucha la voz de Dios, de alguna manera usted lo entiende. Le prohibió. Entonces, ¿por qué se lo prohibió? Y deciden irse a Europa, la región de Macedonia, específicamente a una ciudad llamada Filipos. Ahí conoce a una mujer llamada Lidia, que me encanta esa mujer. Lidia de Tiatira, era de un sector también que se llamaba Tiatira. Ella vendía púrpura, tela. Y esta mujer, cuando Pablo iba a la oración, se juntaban varias mujeres y enseñaban la palabra y oraban. Esta mujer escuchó con tanta atención a Pablo que Dios vio su interés, así como usted está ahorita interesado en lo que quiere escuchar. Pone atención y el Señor le abre el corazón. Tanto fue así, se convierte ella, su casa, se bautizan. Es más, aloja a Pablo en su casa. ¿Y saben qué sucede? En Europa, ahí donde estaba esta mujer, se funda la primera iglesia de Europa a causa del corazón de esa mujer. Cuando usted abre una célula, usted está abriendo camino para la obra del Señor. Se establece, porque usted es iglesia, mi amado. No tomen poco ese privilegio que Dios le dio de liderar una célula, sus inicios. Amén. Entonces, bueno, aquí comienza recién nuestra prédica. Ese fue un preámbulo para que nos ubiquemos
por dónde vamos a entrar. Quiero que me busquen Hechos 16, 16. Ay, mi Biblia está bien usada. ¿Ya lo puso? Podemos ir leyendo. Voy a leerles un poquito antes, contando la historia, dice, ¿no? Desde el 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, lo que les acabo de comentar. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio. Estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos ir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Imagínense qué manifestación tan bella, que Dios le da la visión a Pablo, ¿ya?, de un hombre en Macedonia que le decía: vengan, ayúdennos. ¿Y por qué Dios lo envía allá? Sucede que en esa zona había un hombre fuerte. Vamos a ver de quién se trata. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y al siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, y es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Es lo que les acabo de comentar. Ahora aquí sucede algo importante. Aconteció, dice el 16:16, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué había acontecido? Una muchachita poseída por un espíritu de adivinación le sale al encuentro, y miren la astucia del mismo diablo. ¿Por qué? ¿Quién la usaba? El enemigo. ¿Ya? Estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian o sea, ella les pregonaba la verdad. No era que mentía. Decía la verdad, porque el diablo también conoce la palabra, pues no. Decía la verdad, pero dice, pero molestad, lo hacía por muchos días, no era que un día, todo el tiempo. Hasta que Pablo, molesto, le dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salga. ¿Qué se necesita para ver esto? Cuando pareciera que dice la verdad, por el discernimiento que Pablo tenía, discernió el espíritu que había en esta muchachita. ¿Qué es lo que hacía ella? Como el diablo es imitador, ella pregonaba minimizando el poder de Dios y llamando la atención hacia sí, para que los demás la sigan. Ah, ella también habla, o sea, ¿me entienden? Satanás es astuto para seducir, para engañar. Hermano, por eso nosotros tenemos que anhelar los dones, el discernimiento principalmente. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta, vamos a discernir lo espiritual. Estaba una vez en España y estábamos orando un grupo, y una chica comenzó a orar en lenguas, y yo sentí que esas lenguas no eran de Dios, eran lenguas satánicas, porque el diablo lo imita. Y lo sentí por el espíritu, y le dije al pastor, y el pastor me miró medio dudoso todavía, pero pasaron unos días y hubieron ciertas manifestaciones, y evidentemente eran lenguas demoníacas. Solo por el espíritu podemos discernir. Mientras más intimidad usted tiene con el Señor, usted va a desarrollar más conocimiento de lo espiritual. Ahora, ¿por qué hablamos del espíritu de Pitón?
No van a pensar que yo justamente por sueño, pero sí tuve una revelación en mi casa. Se lo comenté a la pastorita. Estaba en mi baño y veo que se me levanta una serpiente que no era adulta todavía, grande, una pitón. Y yo la miro y digo, esta es la pitonisa y esta viene a triturar y a matar. O esta va a crecer y va a ser gruesa. Era una pitón. Desperté y ahí yo aprendí, hermanos, cuando yo veo un ataque a mi vida, yo también pongo a la iglesia delante del Señor, porque Satanás dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Puede que a mí el Señor me mostró, pero puede ser que otro hermanito está distraído, no oró, no escuchó, Dios, no sé, y lo puede atacar. Entonces, este espíritu de pitón es uno de los espíritus que ataca a la iglesia, ¿ya? Son miles, pero estos son uno de los más fuertes, si se puede decir. El espíritu de Jezabel, que el otro día hicimos un estudio, ¿ya? El espíritu de pitón, el fariseísmo, que es la hipocresía, el letargo, que es el adormecimiento, y la religiosidad. Los religiosos son implacables, no perdonan, solo están para criticar y cuestionar. Entonces esas cosas en nosotros no tiene que haber. Gloria a Dios, mis amados, ¿no? Ahora, resulta que esta pitoniza, ¿por qué pitón? En la Biblia no dice en ninguna parte pitón. ¿Por qué pitoniza? Resulta, para que sepamos, mi hermano, y entendamos, que en Grecia, ustedes saben que los griegos, la mitología griega, centenares de dioses y deidades. Atenas ni se diga. Hasta un dios no conocido tenían ahí. Y este espíritu, Pitón, resulta que en Grecia había una ciudad llamada Delfos. Y había un templo a una deidad llamada Apolos. ¿Ya? Y tenía su suma sacerdotisa, que se llamaba pitonisa. Esta era usada como medium, ¿ya? Transmitía a Apolo por trance todos sus augurios. Ese era el trabajo, ¿ya? En trance era una persona que estaba en espiritismo, ¿ya? Por eso que es espíritu de adivinación. Por eso se le dice pitonisa, ¿ya? Porque operaba un espíritu de adivinación. Y esta muchachita estaba en Asia, pero el espíritu operaba en ella. No solo en ella, este mismo espíritu también operó en el tiempo de Saúl. No sé si ustedes recuerdan la historia, que Saúl, cuando Dios lo había desechado por desobediente, buscó por Urim, por Tumín, buscó por profeta, y Dios se alejó de él y no le habló más, lo desechó. Y terminó yendo donde la bruja a preguntar sobre su futuro. ¿Cuántas veces, hermano, personas que buscan a Dios y como no reciben lo que esperaban, su respuesta, disparan donde el brujo? ¿O es mentira? Buscan otra fuente, porque no estás arraigado en la roca, hermano. Pero cuando vos tenés convicción y fe de que Dios lo va a hacer, que su tiempo, el tiempo de Dios es el Kairos. Nosotros somos Cronos, pero el Kairos de Dios es el tiempo en el que Él hace como una brecha en el tiempo y plum, entra lo sobrenatural y de pronto nos sorprende, haciendo milagros, ¿ya? Dios nos sorprende. Entonces, este espíritu operó también en la divina de Endor, se llama. Pobre Saúl, va ella, bueno, le hace traer a Samuel, bueno, la mayoría tal vez conozca la historia, pero le dice, vas a morir vos y tu hijo. Y ese día muere. Entonces, estos espíritus de adivinación operan de esta manera. Ahora usted dirá, pero ¿cómo? ¿No solo Dios conoce el futuro? Los espíritus de adivinación, hermano, por ejemplo, aquí están todos sentados, los está viendo. Una situación, por ejemplo, que Claudita, hay una persona que la lastimó y ella está un poquito incómoda con ella. Está tranquilita, sentada, y el espíritu astuto, porque son dardos de fuego, viene y le dice, ¿te acordás lo que te hizo fulanita? Y demuda el rostro, ¿ya? La vio que ella demudó, entonces la atormenta, la cunde de pensamientos negativos, de rabia, porque así opera el enemigo, con opresión desde afuera. ¿Ya? Ahora, otras situaciones, cuando
Pablo, en el primer viaje misionero, ¿ya? En la isla de Creta, él sale, resulta que se toparon con un brujo falso profeta llamado Bar Jesús. Que al procónsul, al gobernador de ese lugar, les decía, lo apartaba. El procónsul quería oírlo a Pablo, un hombre que quería saber de Dios, pero este brujo lo alejaba, no quería dejarlo que escuche la palabra de Dios. Entonces, un falso profeta. ¿Cuántas ciudades, países tienen como guías espirituales brujos? Aquí mismo lo vemos. ¿Ah? En vez de buscar a Dios, buscar pastores, buscar gente que ama a Dios, buscan, sí, chamanes, brujos, amautas, un montón de nombres hay estos. Y no es nada, hermano, cantidades asombrosas de dinero le dan a esa gente. Y tienen a la ciudad, al país sumergido en la pobreza, en la miseria, en el caos. ¿Y saben qué, hermano? La gente con la total autoridad para destruir esos principados es la iglesia. Pero resulta que la iglesia ni siquiera quiere diezmar, hermano. Le pagan los gobernantes a los brujos cantidades enormes de recursos. Pero sin embargo la iglesia no quiere dar un diezmo. ¿Y saben qué, mi hermano? En Malaquías la palabra dice clarito, ¿ya? Maldito soy con maldición 2 veces, maldice, porque me han robado en los diezmos, en las ofrendas. Entonces, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, dice su palabra. Gloria a Dios. Cuando usted diezma, hermano, usted trae bendición a su nación, no solo a su vida. Nosotros somos los responsables ante Dios de pelear esa batalla espiritual en la obediencia para el Señor, para salvar nuestra nación. Y así operaba, hermano. ¿Cuánta gente está cautiva de eso? En otra, había otro, Simón el brujo, que Felipe fue a predicar a Samaria y le sale Simón el brujo. Otro que también escucha, porque se hacía pasar por un hijo de Dios, que hacía señales y milagros de Dios, y era un brujo mentiroso. Cuando llega Felipe el evangelista, el brujo se convierte. El brujo escucha y se convierte, hasta se bautiza. Pero cuando vio que le imponían, viene Pedro y viene Juan, y oraron por la gente, imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué tal Simón? Le llamó la atención, dijo, y les quiso dar plata. Denme a mí de ese poder, yo les pago. Y lo reprende. Hijo del diablo, estás en cárcel de maldad, y lo deja ciego. Hermano, ¿por qué? Porque estas personas están con deidades equivocadas, con espíritu de adivinación, brujería exactamente. Y vamos a ver mucho por el camino. Dios dijo, no tendráis agorero adivino. Ahora nosotros, hermanos, si somos responsables y entendemos esto, hemos conocido al Señor, si hemos visitado brujo, hemos hecho algún tipo de pacto, hermano, nos tenemos que arrepentir. ¿Por qué? Porque le estamos dando legalidad al enemigo. Yo se lo digo porque yo vendía todo esto y lo saben, de dónde Dios me sacó. ¿Ya? Venía caos y destrucción a mi casa, inminente. Por misericordia estamos vivos. Vamos a volcar un poquito aquí. Ahora, este espíritu de Pitón, llamado, se lo asocia con una serpiente. Sabemos que la serpiente antigua, Génesis 3:1 habla de que era la serpiente más astuta que los animales, pues Satanás estaba en ella, ¿no? Y en Apocalipsis también, ¿ya? La serpiente antigua, el dragón, habla quién era. ¿Por qué Pitón? Fíjense las características de la víbora Pitón. Esta no agarra con veneno, ¿no es cierto? Esta envuelve. Te va seduciendo. Primero te oprime, te quita el aliento de vida, el ruah, que es espíritu
el espíritu que Dios te dio cuando creó al hombre. Quita el espíritu de vida, tritura sus huesos, como dijo el pastor, y se lo engulle, te mata. Es bien sigilosa. ¿Ustedes, alguien vio la película de Mowgli? Cómo la serpiente le cantaba y lo seducía, más o menos así, ¿ya? No es como las serpientes otras que son venenosas, que también son mortales. Estas son más rápidas, digamos. Te agarran y te pican y te inoculan su veneno. No, el apitón toma su tiempo. Es verdad que también hay otras viboritas, hermana. Esas que inoculan su venenito, te vienen con susceptibilidades, con chisme, con calumnia, con tanta porquería y te contaminan. Hay un animalito que a mí me gusta, la zarigüeya, que dice que aguanta 80 picadas hasta de cobra. Es la carachupa, hermana. Es la carachupa, no la mate. Es marsupial. Marsupial es el género de los canguros, ¿ya? La capiguara, algunos dicen capibara, hechos los brasileros. La capiguara, esa es roedor y se la comen. Entonces, nosotros, hermanos, así como la zarigüeya, ¿ya? Porque la palabra dice que veneno de serpiente no te dañará. Tomarás en tus manos serpiente y no te dañarán, tomarás cosas mortíferas. Se refiere a eso, que no nos dejemos contaminar con el disque, con el conque. Amén, mis bellos. Gloria al Dios, Señor, mis amados. Entonces, nosotros somos responsables de poner un alto. Miren a Pablo, ¿se acuerdan ustedes la historia cuando él viene el Euroclidón, cuando iba con los presos a Roma? Como 276 personas creo eran. Y viene el Euroclidón, naufraga, se salvan todos, llega a la isla de Malta y, claro, con fríos, mojados, agarrando palitos para armar fogata, y Chucky lo agarra una serpiente venenosísima. Tanto que la gente de ahí dijeron, ¿quién será este? ¿Qué habrá hecho? Que salvándose del mar viene y acá lo mata la serpiente. Pero Pablo Frafra la sacudió y la tiró y no le pasó nada. Entonces los lugareños dijeron, este es un Dios. Nosotros, mis amados, somos responsables de no permitir que el enemigo nos muerda, ¿ya? Ahora, nosotros, como seres espirituales, la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿ya? Hermanos, estas categorías están escritas en Efesios 6, 12. Tal vez a usted le han dicho, la guerra espiritual no existe. Tal vez a usted le han dicho, porque tal vez esa persona no lo entendió o no lo vivió, no lo practicó. Pero la guerra espiritual existe. No tenemos lucha contra carne y sangre. Yo no estoy en contra de la pastora. Yo no estoy en contra de Claudia. Sino si algo se levanta en Claudia que no viene de parte de Dios, esa es mi lucha. Yo tengo que vencer eso que se levantó contra ella con amor, enseñándole la palabra, guiándola. ¿Entienden, mis amados? Entonces, cuando dice principados, son rangos demoníacos como la idolatría. Fíjense, en Bolivia está Urcupiña en Cochabamba, está en La Paz, el Carmen, si no me equivoco, en Santa Cruz, Urcupiña, en fin, son principados. Hay en los pueblos también hay ídolos, hay patronos. Así opera. Los gobernadores son otro rango espiritual. Normalmente atacan a los gobernantes. Si ustedes se dan cuenta, hermano, la mayoría de las personas, bueno, hoy en día ya ni sé qué decir, ¿ya? Pero entran a gobernar con una buena intención, por lo menos, de hacer algo. Pero una vez entran al poder, estos espíritus los atacan con tal fuerza, y como la gente no tiene conocimiento de Dios, no tiene temor de Dios, esos demonios los invaden y los corrompen enteringo, y vemos el caos. Se convierten en ni nombrar las cosas que hacen, ¿ya? Las huestes espirituales de maldad, más o menos podríamos decir que son como espíritus chacarrero, ¿qué es lo que dice Lorena? Chucarrero, ¿ya? Esos de menor rango, pero ¿saben qué? Son los que hacen que te choques, que andes ofuscado, afanado, perturbado,
discutiendo con el que vaya a tu lado manejando, quieres ganarle, lo insultas, o sea, te perturban, te desesperan, te afligen, que la situación, que la crisis, que ves las noticias. Entonces, eso. ¿Ya? Y hay espíritus inmundos que también por enfermedades. Todo eso tiene que salir. Amén. Usted tiene la autoridad para echarlos fuera. Usted como iglesia. Es importante que conozcamos nuestra autoridad en Cristo, nuestra posición. ¿Ya? Cristo está dentro de usted. Entonces su posición es de autoridad. Cristo habla a través de mí. Yo ordeno, pero es Cristo. Por eso es que dice, cuando habla, ¿no?, que nos pongamos la armadura. Muchas veces nosotros oramos, me pongo el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada y el calzado del evangelio. Ya estoy listo. Hermano, es verdad, literal. ¿Por qué Pablo hace esa analogía del soldado romano? Porque esa es la indumentaria del soldado romano. Pero ¿a qué se refiere, hermano, esto? Hablemos en lo espiritual. No es pues el calquito, ¿no? O sea, usted dice que pongamos el yelmo de la salvación, que nuestra mente esté llena del conocimiento de Dios. ¿Ya? Conocer. Por eso dice que en el nombre de Jesús, yo también me puedo llamar Jesús, pero sin autoridad. El nombre de Jesús es por la autoridad, el peso de gloria, el cabot que pesa en Jesús, que está dentro suyo. Entonces, hermano, lleno del conocimiento de Dios. El cinto de la verdad, andar en justicia, en integridad, en honestidad, en transparencia. La espada, su espadinga tiene que estar afiladinga, no toda mugrienta ahí oxidada. Porque usted, cuando el enemigo venga con mentira, usted tiene la palabra como Jesús. ¿Acaso no vino y lo tentó ahí en los 40 días de ayuno? Y Jesús con la palabra le desbarató todos los argumentos al diablo. Eso es tener la espada afilada. El escudo de la fe. Cuando le vienen con el chisme, cuando le vengan con las maldades, ahí está su escudo. La palabra. Con amor. Siempre con amor. Porque el punto no es destruir. Es desbaratar los argumentos del diablo que usa a las personas y ganarnos a la gente. No es fácil, porque nosotros tenemos la tendencia a ver a la persona, sus actitudes, y nos molestan, nos chocan. Y a veces las maltratamos y no nos damos cuenta que está siendo usada por una entidad. ¿Ya? Y el calzado del evangelio, dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Dios aborrece los pies presurosos al mal. Entonces, cuando usted entiende estas cosas, que usted ahora sí está revestido de la armadura de Cristo, del soldado romano, como la indumentaria del soldado, que hace la analogía Pablo, entonces ahí usted entiende que no es nomás, me pongo la armadura, tiqui, 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 y declararla. Es que usted la tiene que vivir. La autoridad está en la existencia. Hermano, este espíritu mucho imita al profeta. Es astuto. Imita al profeta por la manifestación que pasa. El profeta fluye en dones de ciencia, conocimiento, revelación, discernimiento. ¿Ya? Ve cosas que otros no pueden ver. Entonces este espíritu lo quiere imitar. Es astutísimo. ¿Cómo conocemos a un verdadero profeta? Hay dones proféticos y hay el ministerio del profeta. Los que vinieron domingo vieron una manifestación gloriosa de un profeta. ¿Qué característica tiene? Ama al Señor con toda su alma, con todo su ser, con todo su corazón. Su vida, su pasión es Cristo. ¿Acaso no habló palabra, palabra, palabra? El amor de Dios, ¿con qué pasión lo manifestaba igual que como alababa el pastor? Hay pasión. El profeta ama a Dios. Segundo, no va por intereses. Su propósito no es enriquecimiento, es la edificación del pueblo de Dios, volver al pueblo a su creador. Ese es el objetivo. Consuela, exhorta, edifica, ¿ya? Guía. Eso hace el profeta. Cuando dice una cosa, se cumple. Otra característica. No es dado a decir, así dice el Señor, sin que Dios le habló. Hay que tener temor. Hay gente que habla de parte suya, no de parte de Dios, sin temor. No, mi amado.
El profeta, otra característica, se hace a veces mal mirar, medio que lo aborrecen. Porque el profeta, Dios le revela la condición de las personas y él va y lo confronta y le dice, arrepentite, estás haciendo esto. Y mucha gente no le gusta que le digan sus verdades. Hace mucho tiempo yo les comenté de que Dios me mostró en un sueño que un pastor, obviamente no voy a decir quién, tenía como esos pozos sépticos, ahí no, donde va la inmundicia, y lo tapaba con unos trapitos. Y yo voy y lo descubro, digo, pero ¿cómo va a hacer esto el pastor? La gente puede caer aquí en esta inmundicia. Y plum, escuché la voz del Señor, voy a demandar de su mayordomía. Fui y hablé con el pastor de mis sueños. ¿Ustedes creen que me felicitó, me habló con amor? Se me goriló, se me enojó. Y por último me dijo que eso era la inmundicia de la gente que le echaba. No pasó mucho tiempo, salió a luz una administración, pero de terror. Entonces Dios va a hablar, hermano, y te va a mostrar cosas de las personas, pero para edificarla. Si la persona es soberbia, altiva, pues no va a recibir y a veces te la ganas de enemiga. No siempre lo van a amar. Si ustedes ven las historias de los profetas, Jeremías vivía llorando porque cada barbaridad que sufría a causa de decir la verdad. No es fácil, ¿ya? No es fácil llevar un ministerio profético porque tiene que haber una dependencia absoluta de Dios. Yo la miraba el domingo y yo era maravillada, estaba extasiada yo aquí cuando predicaba la profeta María, porque se ve en ella, hermano, ese amor, esa pasión por el pueblo, por Dios, de que entendás, de que conozcas, de que crezcas. Ahí se da esa mujer apasionada, como Dios la mantiene. A usted también lo amamos, mi amado Oscarito, usted también es valioso. ¿Ya? Hermanos queridos, ¿cómo? El profeta, ¿saben por qué, mis amados? Los dones proféticos tienen la capacidad de discernir lo que se mueve en la iglesia. Por eso tenemos que orar, que Dios levante los profetas, que Dios levante los dones, que Dios levante a los hermanos, que Dios los use, que Dios los guíe, que Dios los equipe. No estar envidiándonos que si fluyó el hermanito, la hermanita, y el otro, ¿y por qué este sí y no a mí? ¿Y por qué la pastora lo puso y a mí no? No, hermano, el que respalda es el Señor. Cuando Dios te envía, te respalda. Te respalda. Mi zona lleninga de brujos era. Yo sé que muchos no están de acuerdo ya con algunos actos proféticos. Yo me iba a andar el brujo en el nombre de Jesús. Sale de aquí, chaval, sal, oraba. Tiempo después, salía el brujo. Gnósticos, todo. Raquelita es testigo de todo eso porque ella lo ha hecho conmigo y con otras pastoras. Porque vamos siempre de 2 en 2, porque ese es el mandato. Y de 2 en 2. La autoridad está en usted, pero es cuando usted obedece. Y no es porque sea yo el ejemplo de virtud precisamente. Porque le creo y me esfuerzo y quiero agradar al Señor. Me cuesta, hermano, me cuesta. Pero ahí estoy en la lucha. Porque Dios nos manda santificación. Pero la santificación, cuando dice sed santo como yo soy santo, pues es un proceso. Que si hoy la embarraste, ya nunca más lo volvés a hacer. Te arrepentís y no lo volvés a hacer. Porque vamos en proceso regenerativo hasta llegar al cielo. Hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén. Siempre me pierdo aquí. Hermano, el que quiera vivir piadosamente, como dice siempre la pastora, no nos vamos a librar ni de la muerte, evidentemente, ni de las tribulaciones. ¿Cuánto más si querés vivir piadosamente en obediencia a Dios? Los que no están de acuerdo, que vos, ahí llegó el aleluya, ahí llegó el santurrón, porque usted no está de acuerdo con las prácticas también, tenemos que marcar la diferencia. Y Pablito, claro, imagínense, al reprender a este espíritu que le daba buena ganancia pues a los amos de esta muchachita, ¿no? La pitonisa. Imagínense que se iban a alegrar de que se le acabó el lucro a través de la chica. Entonces lo agarran a Pablo y a Silas. Timoteo no se cuenta, parece que no estuvo, estaría ahí, pero no lo llevaron, fue a Pablo y a Silas. Los llevan presos, ¿ya? Los azotan, una paliza le dan y los meten presos. Estos hombres, siendo judíos, dijeron los romanos,
vienen aquí a enseñar costumbres que no son nuestras y vienen a trastornar la ciudad, bravísimo. Pero no sabían que Pablo era romano también. Y los meten presos. ¿Y saben qué, hermano? Cuando vos adoras, alabás, en medio de tu dolor, en medio de tu proceso, en medio de tu tribulación, en medio de que todo se vino en tu contra aparentemente. ¿Saben qué? Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hermano, bendito el Señor sea. Estaban Pablo y Silas presos. Y eran unas mazmorras, hermano. No es como la cárcel, bueno, aunque aquí también es fea, pero no como lo de ese tiempo. Unas mazmorras oscuras, frías, piso de tierra, una ventaninga que apenas entraba luz. Y no solo presos ahí, agarrados con grilletes, con cepos, con cadenas, imagínense. Eso olía a inmundicia porque no había ni baño ahí. O sea, imagínense la condición en la que los tenían. Entonces ellos dos, aparte de que habían sufrido el azote, porque no, a ver, que te den uno nomás, a ver si vas a querer estar para el segundo. Los señores azótenle. En vez de quejarte, ay pobrecito de mí, como que Dios me escucha, como que Él mandará a sus ángeles acerca de mí, ¿dónde está el Dios que yo creí? Miren cómo me tienen y yo no merezco esto. Decidieron alabar, adorar en medio de su cárcel. ¿Y qué sucedió? Terremoto. Hubo un terremoto, se abrieron las cárceles, se soltaron las cadenas. Entonces el carcelero, al ver eso, se quiso hacer el harakiri, ¿no? Se quiso suicidar. Porque dijo, se escaparon los presos, pero Dios tenía el control absoluto de todo, que no dejó que nadie se salga. Y ahí Pablo le dice, no te hagas daño. No te hagas daño, estamos todos aquí. Y él, al ver semejante situación, dice, ¿qué tengo que hacer? Es el versículo más bello y más contundente para mí. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Solamente cree y serás salvo tú y tu casa. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Yo me imagino a ese carcelero diciendo, ¿así nada más? ¿Tan facilingo? ¿Solo creo? Porque ya no tenés que pagar por nada. Ya Jesús pagó por vos. Ya no hay pago que hacer. Jesús pagó por vos. Estaba leyendo un poquito la mitología griega. A los muertos los mandaban en unos barquitos y les ponían unas monedas al muerto para que pague su peaje al inframundo. Igual que las indulgencias, ¿no? ¿Sí? Constantino corrompió la iglesia, estableciendo la iglesia católica como la iglesia universal, y misturó las culturas paganas, babilónicas, griegas, metió todos los dioses habidos y por haber. La reina del cielo le llamaron María, que es Astarte. O sea, un montón de ídolos y todos contentos. Corrompieron la iglesia. Nosotros tenemos que, como dice la sana doctrina, leer su palabra. Leer su palabra. Ahí usted no va a ser engañado, mis amados. Usted va a discernir, ¿ya? Ahora, si bien usted cuando lucha es con un ente vencido, Jesús lo venció en la cruz al diablo. Y dice que toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. O sea, la autoridad se la dio a la iglesia. Pero también les advierte: id por todo el mundo predicando el evangelio. Dice, echad fuera demonios, limpiad leprosos, oren por los enfermos. O sea, dice, echad fuera demonios. Jesús llegó a la ciudad, a la región de Gadara, y apareció un endemoniado que tenía una legión, como de 2,000 a 6,000 demonios. Y fue el que le dijo, andate, y se metieron a los chanchos y se desbarrancaron los chanchos. Entonces, sí existe la guerra espiritual. ¿Ya? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermanos.
Ahora, usted dirá, esto es algo muy controversial. Mucha gente pregunta, ¿y los cristianos podemos ser demonizados? A ver, ¿quién me responde? Alguien que me diga. ¿Qué dice usted, pastora? Ya, ¿quién más? Exacto, mis amados. La gente, el uno dice, no pueden ser demonizados los cristianos. Si está el Espíritu Santo, ¿cómo va a estar el demonio ahí? ¿Saben qué, hermano? Y les hablo por la experiencia. ¿Ya? También, aparte que lo he leído, por la experiencia. En algún momento yo les comenté una de las liberaciones más fuertes que hemos hecho con la profeta Yaque, de una persona, un tipo de 1,90, yo le llegaba al ombligo. Así un hombre sango, cristiano, con su familia, amante de su familia, iba a la iglesia. Pero él habló con nosotras, nos pidió por favor que le hagamos una liberación, porque él, a pesar de tener esposa, familia, tenía una tendencia a la homosexualidad bien fuerte. Y él decía, no puedo, quiero, pero no puedo. En su mente él no lo quería, pero había algo más fuerte que lo tenía cautivo. ¿Qué pasaba con esta persona? Cuando él era un niñito de 8 años, el padre narcotraficante pagaba 2 guardaespaldas que le cuiden al hijo. Porque ustedes saben, cuando andan metidos en cosas ilícitas, tienen que andar con guardaespaldas porque le tienen miedo que lo timbren cualquier ratito. Sin embargo, esos 2 guardaespaldas del niño lo violaron. Y lo intimidaban: si vos hablas, lo vamos a matar a tu padre. Porque así actúan estos desgraciados. ¿Ya? Entonces este muchachito sufrió eso y no habló nunca. Entonces ya había un espíritu, ¿ya?, de perversión sexual. Porque los demonios son perversos. Él no respeta a viejos, ancianos, niños, no. Y te mete en las peores aberraciones sexuales. Le hicimos la liberación. Madre mía, que fue fuerte. Unas manifestaciones, hermana. En un momento de eso el Espíritu Santo me dice, Bombashira, es un demonio brasilero, sensual, prostituto, se puede decir, no sé si puedo usar ese lenguaje aquí, ¿ya? Entonces, y le digo a la profeta, es Bombashira. Y flon, se manifestó, esa soy yo, y comenzó a hacer movimientos sensuales, o sea, como una... Duele, pero una persona poseída, cautiva, desgraciada, sufriendo por entidades de trauma, de daño, de violencia, de abuso, de barbaridades que le tocó vivir y nunca fue libre. Hermano, fue una liberación. En un momento de eso, por los demonios forzudos, en un momento de eso, cuando veo, lo hicimos en su casa, porque no queríamos en la iglesia, porque él dijo, quiero privacidad. ¿Ya? Fuimos. Claro, un hombre san 1,90, su cama esas de 3 plazas como la de Mickey. 3 plazas y yo. ¿Saben qué, hermano? Cuando veo que el tipo ese agarra la camanga esa, la empujó y se la espetó a la profeta. La profeta un poquito más altita que mi chiquitita. ¿Saben qué? Lo sobrenatural es sobrenatural. ¿Sabe que yo quedé fría? Yo dije, me la mató. ¿Sabe qué? Fue una fuerza descomunal y yo no le estoy mintiendo. Yo estoy aquí delante de Dios y yo no tengo por qué inventar mi historia. ¿Ya? Porque yo doy cuentas a Dios. La mujer la detuvo la cama con una mano y con la otra. Te sometes y te sujetas. Ahora, le dijo. El de Bichango se lo liberó. Liberaciones, y tendría un montón de historias para contarle. ¿Ya? Porque la liberación existe, es el pan de los hijos, la liberación. ¿Ya? Entonces, mis amados, como decía la pastora, ahora sale el bicho o los bichos que hubiesen tenido. Pero si usted, esa casita está limpiecita, pues se la limpió, y usted no la llena del conocimiento de Dios, está ordenada pero está vacía. Entonces los demonios dicen que andan por lugares desiertos, afligidos, ¿no?
secos. Y recuerdan la casa que dejaron, como esos que la corteja los dejó, y después empieza otra vez ahí, ¿no?, en el celular recordando a las antiguas, a ver a cuál pilla vacante para buscarla de nuevo. Así los demonios. Quiere volver. ¿Ya? Y si la encuentra vacía, no viene solito, ya viene bien acompañado, va reforzado, sí, 7 peores. Así que, mis amados, el mundo espiritual es tan real como que yo lo veo a usted. Dios le permita a usted, en algún momento usted va a ver entes espirituales. Puede que usted vea demonios. No les tenga miedo, échelo fuera. Si Dios le permite que lo vea, es porque usted tiene ya la autoridad, la capacidad para echarlo. Échelo fuera. Si no, ¿quién está en usted? Jesús, ¿no? ¿Estamos aprendiendo, hermanito? ¿Sí? Cuando Dios nos manda, nos respalda. Me acuerdo que en el Antiguo Testamento hay una historia del profeta Eliseo. El rey Ocosías, hijo de Acab, el marido de Jezabel, ya le conté la historia anteriormente. Este rey se cayó por una ventana y estaba enfermo. Y manda a preguntar a un dios de un pueblo que se llama Ecrón, que se llamaba Baal Zebú. Entonces el profeta Eliseo se enoja y le manda a decir: no hay Dios en Israel para que mandé a preguntar al Dios de a los Baales. Entonces este rey Ocosías le manda a preguntar quién era el que mandó decir eso, y se da cuenta que era el profeta. Entonces el rey le manda 50 soldados de su ejército para traerlo al profeta, para que le diga si iba a morirse o no. Y el profeta: si yo soy de parte de Dios, que caiga fuego sobre ustedes y los consuma. Cayó fuego del cielo y los consumió. Porque estaban poniendo en duda el poder de Dios. Prefirieron ir a los Baales. El rey de Israel, que conocía al Señor, pero prefirió irse al autorcido. Por segunda vez sucede, otros 50. La tercera vez ya vienen los soldados con miedo. Sabemos que eres de Dios, por favor ten misericordia y no nos mates. Y recién ya el profeta baja y le dice a Ocosías: vas a morirte. Y se murió. ¿Por qué? Por desobediente. Porque no es que uno se muera, todos nos vamos a morir tarde o temprano, pero había para él un juicio por desobediente. Bueno, pero el tema es más largo, vamos a entrar más allá, ¿ya? Como la palabra de Dios es profética, nosotros tenemos que usar nuestra autoridad. Ahora, hermanitos, mis amados, nosotros no nos tenemos que conformar con esas oraciones almáticas, ¿ya?, emocionales, con sentimientos de que yo siento, que yo quiero que. Hermano, tiene la palabra, la autoridad. La palabra es profética. Usted ordénele a sus circunstancias que llamemos las cosas que no son como si fueran. Ordene, establezca, decrete. ¿Acaso el otro día, el domingo, la profeta no se cansó de lanzar palabras proféticas? Y se me grabó aquí. Salí, retumbaba en mi cabeza. Como 50 veces dijo la palabra perseverancia. Con 30 veces que una persona escuche, ya no se le olvida. Y yo me quedé: perseverancia, perseverar, hermano. Porque esto no es una carrera de velocidad, es de constancia, perseverancia. El que persevere hasta el final será salvo. La profeta lo remarcó como para que no se nos olvide. Ahora, ¿cómo operan un poco? ¿Puedo tomar? Las entidades. Opresión, demonización,
enajenación y espíritus inmundos. ¿Qué es la opresión? Como la pitón, desde afuera, oprime. Si vos has sido adicto al tabaco, por ejemplo, el enemigo está incitándote a desear el tabaco y fumar. Más o menos un ejemplo, la opresión incita desde afuera. Demonización es cuando ya tenés para tu bicho ahí de inquilino. ¿Ya? Usándote en eso que sabes que pecás y que no debes hacer. ¿Ya? Eso, ya está el bichito ahí. Enajenación, hermanos, ya la gente que no tiene control de su persona ni de su mente. Un esquizofrénico, por ejemplo. ¿Vea? Ya está atestado, lleno, cautivo total. Esa es la enajenación. Y espíritus inmundos, bueno, que las enfermedades. Para más o menos tener una idea de cómo operan. Pero sobre toda fuerza del mal, usted tiene autoridad y nada le dañará. Cuando Jesús le dijo a Pedro, y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te doy las llaves del reino. La iglesia. No es Pedro el Papa, es la iglesia. Toda autoridad. Amén, mis amados. Me dicen si me estoy pasando con la hora, ¿ya? Ahora, en síntesis, ¿qué es la brujería? Es el intento del ser humano de manipular lo sobrenatural para sus propios fines y objetivos. Se lo digo porque yo vendía eso, hermano. ¿Saben qué? ¿Cuántas mujeres, por no buscar a Dios, el marido andaba entretenido con una jezabelinga que se lo llevó? Y ella, en vez de buscar a Dios para que se restaure su hogar y ese hombre se arrepienta, con el purango, que venga, que nadie lo tenga, que venga. O es mentira. Donde el brujo. Y ese hombre atormentado por los demonios como loco queda. Porque lo atormentan los demonios. Y después viene y la insulta, le pega. No tiene paz en ningún lugar. Porque no podemos invocar al infierno, hermano. Vino a matar, robar y destruir. Entienda. No le dé lugar al diablo. Ni el más mínimo. Busque a Dios en cualquier circunstancia. Amén. Amén. Bueno, creo que lo he hecho a largos rasgos. Hay mucho que leer, pero me conformo con ver que lo hayamos comprendido. Con decirte lo hayamos comprendido, no estoy ofendiendo tu inteligencia, hermano. A veces cuando yo hablo así es porque quiero preguntar si me hice entender yo. ¿Me hice entender? Porque yo no quiero ofenderte, hermano. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, mis amados, si usted visitó brujo o se siente movido por algo que lo está oprimiendo, nuestro recurso es Cristo. Y aquí, esta institución, esta congregación, esta casa fue abierta para que usted sea ayudado, para que usted busque ayuda. Hay personas que están para colaborarlo. Hay personas que están para guiarlo. Así como me guiaron a mí también. Y aprendí y sigo aprendiendo en esta carrera de cada uno de los pastores que tienen el corazón, el amor para ayudarlo y servirlo. Usted también va a ser entrenado y usted va a desarrollar ese amor y compasión por los perdidos y va también a ir a ayudar. Esa es la iglesia. Jesús por amor dio su vida. Destruyó el imperio del diablo y nos lo entregó a nosotros bajo la planta de nuestros pies. ¿Ya, no? Vamos a orar, mis amaditos, quiero que te pares. Y también vamos a orar guiándonos un poquito por esto. Si usted, siquiera aunque se agarró alguna vez y pitó a un hombre, pida perdón hasta por eso.
parecen cosas insignificantes, pero usted abre la puerta a los enemigos. ¿Ya? Si alguna vez se fue a hacer la lectura de las cartas, cartomancia, no es como los que a veces notan, ay, Señor, ¿qué hago en esta situación? Ay, ¿qué hago? Y abre la Biblia, así al azar, biblomancia, y sale, ¿no? Y Judas se ahorcó. No sea como el mulo sin entendimiento. A yegua de Faraón te he comparado. O sea, nosotros no podemos leer así la Biblia, hermano. Nosotros tenemos que leer el contexto para entender, porque si nos enfocamos en versículos, nos vamos a perturbar. Aprenda a leer la Biblia como se lee un libro del Génesis, Apocalipsis. Usted va guiándose y entonces usted va a estar toda la historia y va a tener conocimiento, revelación y autoridad. Amén. Padre de la gloria, cómo no adorarte, alabarte y exaltarte, mi Dios bendito, Señor. Si tú viniste, Padre, a destruir las tinieblas, el imperio del enemigo que tenía cautiva a la humanidad, y ese amor derramado, esa sangre en esa cruz nos liberó. Confesamos, Señor, que en algún momento practicamos cosas pecaminosas, nos involucramos en relaciones ilícitas, visitamos brujos, Señor, muchas veces hasta por curiosidad, nos hicimos leer las cartas. Nos hemos metido, Señor, en cosas que no te agradan. Hemos sido muchas veces abominables. Pero tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy en esta noche, Señor, nosotros una vez más entregamos nuestras vidas. Nos ponemos a cuenta, Señor. Si en algún momento invocamos demonios, si en algún momento hicimos pactos, Señor. Si en algún momento, Padre Santo, la idolatría estuvo delante de nosotros, poniéndola antes que a ti. Oh Padre Santo, reconocemos que en muchas cosas hemos fallado. Pero tu palabra dice, Señor, que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, usted nos limpiaría como blanca lana. Gracias, Señor, porque esa sangre derramada, Señor, la cruz fue tan perfecta, Señor, para librarnos y limpiarnos. Hoy somos aceptos en el amado por ese sacrificio, por ese amor, Señor. Hoy renunciamos a todo lo viejo. Nos ponemos en los lugares celestiales, como dice su palabra, que estamos sentados con Cristo juntamente crucificados en los lugares celestiales, lugares de autoridad y mando. Padre, con esa autoridad, hoy echamos fuera toda influencia que hubiese estado operando en nuestras vidas. Maldiciones, prácticas inmorales de perversión sexual, injusticias, calumnias, Señor, estafa, robos y toda forma de iniquidad cometida. Hoy renunciamos en el nombre poderoso de Jesús y nos ponemos a cuenta y te decimos, Abba Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por Cristo, te damos gracias por estar en medio nuestro, te damos gracias por esta casa, Padre, porque aquí tenemos el pan de vida, porque usted vino a salvar lo que se había perdido. Gracias por la enseñanza, gracias por su palabra que se revela, nos instruye y nos afirma y nos desafía a estar atentos y vigilantes, Padre, contra toda influencia del enemigo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te bendiga, hermano. El Señor es mi pastor.